Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por conectarse a esta clase, que es la segunda de la unidad número 1. Bienvenidos sean todos. Les agradezco por su presencia y les animo para que participen como siempre han estado participando la gran mayoría. ¿De acuerdo? Recuerden que esas participaciones tienen una valoración de 1 punto más o menos para lo que son las actividades. Ese punto no se suma directamente a la nota, sino que se hace un proporcional para que sea justo para todos, ¿de acuerdo? Para los que no se pudieron conectar y para los que se conectaron. Ok, iniciamos entonces. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse. Bienvenidos. Esta es la clase de Word básico, la clase 1.2. Iniciamos rápidamente con la compartición de la pantalla. Por favor, me confirman si es que se logra visualizar. Tengan la bondad. ¿Sí se visualiza? Sí, Excelente. sí, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Dice, no se escucha nada. Buenas tardes. ¿cómo está mi estimado Santiago? Qué gusto saludarle. ¿Alguien más no me escucha? Hola, hola. Licenciado, se le escucha bien. Perfectamente, sí, Sí, se le escucha, licenciado. acá en Quito perfectamente. Muchísimas gracias. Mi estimado Santiago, de pronto sea alguna configuración de su dispositivo. ¿Por qué no le sube el volumen? Inténtele subir el volumen o inténtele cambiar el dispositivo del audio, de pronto el altavoz principal, si es que es de teléfono. Iniciamos entonces con la clase. El tema de hoy corresponde a el formato del texto. Entonces, obviamente vamos a ingresar a Word. Recuerden que habíamos visto algunas maneras, algunas formas de poder entrar. La preferida de su profesor es pulsando el botón de inicio del teclado y luego nos dirigimos al acceso directo que está allí. La versión que yo tengo instalada en mi computadora es la versión Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021. Esta versión es una de las últimas. Les animo a que traten de hacer ustedes también la instalación de esta versión. Es sumamente completa, sobre todo si su ordenador tiene los... Licenciado, buenas tardes. permite. Disculpe, pero es que no se escucha nada. Mi estimado Santiago, cuánto lo lamento, pero al parecer el problema o el inconveniente es solo con su dispositivo porque los estudiantes me indican que sí se escucha. Sí, licenciado, sí se le escucha, está muy alto. Sí, licenciado, sí se le escucha. Así es. A ver, voy a solicitar algo, por favor. Bueno, perdón que se interrumpa la clase, pero ustedes saben que a veces puede pasar a cualquier persona. Voy a rogarle a mi estimado Segundo Díaz, que lo veo conectado primerito. Ayúdeme, tenga la bondad. Pregúntele al señor Santiago Maldonado si le escucha a usted. Señor Santiago Maldonado, ¿me escucha? Santiago. Compañerito Santiago. El dispositivo del compañero Santiago es el que está en problema. Definitivamente. Muchísimas gracias, mi estimado Don Segundo. Señora Jessica, muchísimas gracias también. Avanzamos. Mi estimado Santiago, vamos a hacer algo. Voy a expulsarle de la clase. Sonó mal, pero voy a expulsarle un momento para que pueda volver a conectarse, ¿de acuerdo? Permítame un segundo. Listo. Ok, entonces, ahora sí continuamos. Les decía que... Licenciado, Dígame, mi estimado Fernando. una preguntita, disculpe, esa clase del video interactivo o del video interactivo de 1.2, ¿no es cierto? Sí, es la que Ah, corresponde. ya listo. Listo, mi estimado Fernando. Les decía entonces que les recomiendo que instalen esta versión de Office, sobre todo si su ordenador, los recursos de su ordenador se los permite, para que aprovechen al máximo las funcionalidades de Microsoft Office Word. Ok, una vez visto esto, vamos a iniciar un nuevo documento. Esto lo hacemos en la interfaz principal de inicio. Vamos a pulsar donde dice documento en blanco. Para poder aplicar el formato, debemos entender lo que significa formato. Formato, mis estimados estudiantes, es o son las distintas características del texto que se pueden aplicar en un documento. Ahora mismo voy a hacer una consulta pequeña en internet. Vamos a colocar aquí aves en peligro de extinción.
Lo que voy a hacer es algo que siempre les digo a los estudiantes que no hagan, pero en esta ocasión es necesario para hacer la práctica. Voy a copiar un poco de texto. Mis estimados estudiantes, si se va de pronto el internet, por favor no se desconecten, ¿de acuerdo? Si se sale la reunión, se vuelven a conectar, porque estoy acá donde estoy, hay muchísima lluvia, así que de pronto se desconecte. Listo. Fíjense ustedes lo que tengo acá. Es una cantidad de texto sin formato, casi no se entiende, a no ser que alguien se ponga como a leer y revisar a profundidad de qué se trata, ¿no es cierto? Listo. El formato entonces es la característica del texto que ayuda a mejorar la imagen, a mejorar la presentación y sobre todo a encaminar el entendimiento, la comprensión del tema del que se está tratando o los temas de los cuales se está tratando. Ahora mismo es un texto simple, un texto llano, pero podemos hacer bastantes mejoras respecto del mismo. Entonces, empezamos con el formato. El formato vamos a poder modificar tanto el formato del texto como el formato del párrafo. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el formato del texto. Fíjense ustedes, permítanme un segundo. Para poder ingresar al formato de texto o poderlo modificar, tenemos dos opciones. La primera es hacerlo directamente desde el menú de la cinta de opciones o el menú de herramientas que se encuentra en este sitio, ¿sí? Tenemos entonces la segunda pestaña que se llama Inicio y esta pestaña en el segundo grupo de opciones. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Entonces, les decía, en este segundo grupo de opciones tenemos todo lo que se refiere a fuente y eso nos lleva a otro concepto. Quienes ya han manejado Word antes, pues obviamente ya lo saben. Quienes no o quienes no lo sabían todavía, pues vayan enterándose. Se llama fuente. Fuente es la letra texto como tal. Por lo tanto, cuando hablamos de la fuente, nos referimos al tipo de letra que queremos modificar. Y es precisamente la primera opción. Cuando yo coloco, pulso clic en este menú, yo puedo observar, fíjense ustedes, puedo observar algunos tipos de letra que existen, por lo menos instalados en mi computador. Yo puedo escoger el que más me convenga, el que más agradable me parezca, según, por supuesto, el tipo de documento. Ahora, si yo presiono en una, fíjense que no ha pasado nada, básicamente sigue igual. Y esto es muy importante, mis estimados, sobre todo los que están iniciando recién en Microsoft Word o que no lo saben manejar muy bien. Para poder aplicar un formato al texto, es decir, cambiar su tamaño, cambiar el tipo de letra, cambiar los colores, cambiar los estilos, es necesario seleccionar. ¿Cómo hacemos la selección? Es bastante fácil en realidad. Con la ayuda del mouse o el touchpad, si es que están desde un portátil, lo que van a hacer es dar clic al inicio de la parte en que quieren ustedes seleccionar y luego arrastran el mouse hasta el final de la parte que quieren seleccionar. Digamos que yo quiero seleccionar desde peligro hasta extinción, por lo tanto yo selecciono desde peligro hasta extinción. Disculpa la tardanza. Buenas tardes, estimada, no se preocupe. Póngase al día, al corriente lo que estamos hablando acá. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, todo un párrafo, así mismo, hacemos clic al inicio y luego podemos desplazarnos hasta el final de lo que queremos seleccionar. Hay otra forma de seleccionar también y es pulsando en el borde lateral derecho de la ventana, de la hoja. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente hacemos clic a la altura de la línea que queremos seleccionar. Dicen, pero yo quiero seleccionar todo el párrafo. Bastante sencillo incluso, más que antes. Simplemente hacemos clic en la primera y arrastramos hasta la última. Y así hemos seleccionado un párrafo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces esto, una vez que hemos seleccionado el texto, vamos a empezar a aplicar el formato. Iniciemos por el título.
Aves en peligro de extinción. Yo he seleccionado entonces el título y voy a dirigirme primero al tipo de fuente. Vamos a poder seleccionar una fuente nueva para el texto. Ahora mismo, si ustedes visualizan, Calibri es el nombre que le dan. Vamos a poner un Times New Roman o algo más enganchador, ¿no? Algo más que llame más la atención. Algo como esto. Para que sea título, destaque más de entre el resto, voy a hacer un poquito más, acercar un poco más la hoja. Vamos a continuar con el tamaño de fuente. El tamaño de fuente nos permite cambiar específicamente el tamaño del texto. Entonces, por defecto, les va a venir en 11. Sin embargo, ustedes pueden modificar desde este listado o si no, escribir directamente en este apartado, en este casillero. Si yo quisiera, por ejemplo, el tamaño de fuente 15, fíjense ustedes que del 14 se salta al 16. No hay el 15. Por lo tanto, yo escribo aquí y digo 15. Pulso Enter y fíjense cómo automáticamente el tamaño de este texto se ha colocado en 15. ¿Qué más podemos modificar? Podemos modificar, por ejemplo, que todas se coloquen en mayúsculas o todas se coloquen en minúsculas o incluso podemos poner en mayúsculas cada palabra. Tipo oración es justamente lo que tenemos ahora, es decir, la primera letra con mayúscula y el resto minúscula. Mucho ojo porque voy a hacer preguntas de esto. Minúscula, por supuesto, se refiere a que todas se colocan en minúscula. Fíjense ustedes, todas se colocaron en minúscula. Voy a acercar un poco más la hoja. Vamos a la siguiente, mayúsculas. Automáticamente todo se ha colocado en mayúsculas. Yo he visto estudiantes, incluso algunos docentes, pero eso es aquí entre nos, no vayan a decirles a las profes, que cuando escriben una palabra, por ejemplo, la escriben en mayúscula y en lugar de mayúscula era minúscula, lo que hacen es borrar la palabra y volverla a escribir. Y eso no es práctico, no es eficiente y no estamos aprovechando los recursos que me da Microsoft Word. ¿Cómo corregimos esto? Simplemente seleccionamos la palabra y en lugar de borrarla y volverla a escribir, nos dirigimos a la pestaña Inicio dentro del grupo de opciones fuente y la voy a enmarcar aquí para que estén muy claros. Voy a colocarla aquí. Este grupo de opciones que se llama fuente. Fíjense ustedes. Listo, entonces podemos cambiar, ¿no? En lugar de mayúsculas, podemos poner que todas estén en minúsculas. ¿Qué tal si no deseo que estén en minúsculas, sino en mayúsculas cada una de las palabras? Por lo tanto, podemos poner en mayúsculas cada palabra. Vamos a... Fíjense ustedes. Si ustedes se fijan, la primera letra de cada palabra se ha colocado en mayúscula. Y por último, la que dice alternar mayúsculas y minúsculas. Es decir, las que estén en mayúsculas en este momento se colocarán en minúsculas. Y viceversa, ¿no? Las que estén en minúsculas se colocarán en mayúsculas. Esto sobre todo sirve para lo que es edición. Edición, publicidad, hacer panfletos, volantes, etcétera. Eso a veces llama la atención. Aunque no tenga mucha acogida en el ámbito formal. Ok, les pregunto, mis estimados estudiantes, y por favor me responden a través del chat de Zoom. Empezamos con los puntos. Quien quiera participar, no lo olvide, no encienda el micrófono, sino que escriba directamente en el chat. Me coloca también su curso en el que se encuentra. Perdón. Iniciamos. Pregunto entonces, ¿qué hace esta opción que se llama tipo oración? Escríbanlo en el chat, por favor. Tienen exactamente 10 segundos. Ojo, es un punto, ¿no? ¿Qué hace la opción de tipo oración?
Mi estimada Ruth y mi estimado Segundo, ayúdenme escribiendo sus respuestas directamente en el chat. Tengan la bondad. Hasta ahora nadie ha escrito y estamos 40 y algo de participantes. 48. Ah, no, ya empezaron. A ver, dice, pone la letra del inicio en mayúscula y las otras en minúsculas. Ok, dice primera letra mayúscula y el resto minúscula. Perfecto. Mi estimada Jessica, ayúdeme con su curso, por favor. Mi estimado Carlos Zambrano, un punto de décimo. Cambiar el tipo de letra. No necesariamente, mi estimado Miguel. Alexandra Taris dice cambiar la letra a mayúscula y minúscula. Parece que falta especificar un poco. Poner la primera en mayúscula y el resto en minúsculas. Mi estimada Jocelyn Intriago, ayúdeme con su curso, por favor. No se olviden, si no colocan el curso en su respuesta, se pierden el punto. Ok, tenemos el punto solo para Carlos Zambrano y para... ¿Quién más lo hizo? Fernando. Pero mi estimado Fernando, falta especificar ahí. Tipos de letras, décimo. Ok, Jessica Zapata se lleva un punto y Jocelyn Intriago por esta ocasión se llevan un punto. Ok, los tres, muchísimas gracias por su participación. Para que sea más fácil y sobre todo más rápido escribir, vamos a cambiar la estructura de la pregunta. Ahora yo les digo, si yo quiero colocar las letras que estén en minúscula, en mayúscula, y las que estén en mayúscula, en minúscula, ¿cuál de estas 5 opciones debo colocar? Repito por si acaso, quiero que las mayúsculas se pongan en minúscula y las minúsculas en mayúscula. ¿Cuál de estas 5 opciones debo utilizar? Ok, por aquí ya tenemos una opción. Maritza Romero dice poner letras mayúsculas. Pero, ok, me imagino que se refiere a la opción de a la cuarta. La respuesta correcta, mis estimados, es alternar mayúsculas y minúsculas. Y fíjense lo que sucede. Alternar mayúsculas y minúsculas me coloca las minúsculas en mayúsculas, las mayúsculas en minúsculas. Para ver el cambio real voy a deshacer. Fíjense, así estaba antes y así está después. Así estaba antes, así está después. Se nota la diferencia, ¿no es cierto? Voy a hacerle válido el punto a la señorita, a ver, ¿dónde está? A la señorita Maritza Romero, porque en este caso, si yo coloco la opción... Sí, sí, yo también puse. Ya le reviso, mi estimada. En este caso, si yo le coloco la opción poner en mayúsculas cada palabra, por coincidencia viene también a salir lo mismo que antes, ¿no? Porque las que estaban en minúscula justamente eran las primeras letras de cada una de las palabras. Por lo tanto, en esta ocasión le va a ser válido. Maritza Romero de primero tiene un punto. ¿Quién Sí, siguió? señor, también le puse. Pero mi estimado, es cuestión de rapidez. Si usted escribió primero, yo le pongo el punto. Después de Maritza escribió Jessica Zapata, pero nuevamente no me pone el curso, así que anulado el punto. Vamos con el segundo punto para Cristina Mendoza de octavo, dice alternar mayúsculas y minúsculas. Excelente, mi estimada Cristina. Y el último para Fernando de octavo, alternar mayúsculas y minúsculas. Mis estimados, muchísimas gracias por participar, está genial, pero tienen que escribir más rápido. Sean astutos. Ya, yo también. Miren que Maribel Galora colocó opción 4. Perfectamente válido. Así que eso sirve para que no estén escribiendo como todo el texto. Simplemente me colocan el número de la opción. Por lo menos en este caso. Vamos a hacer la última pregunta respecto a esto. Y yo lo que quiero es que solamente la primera letra de todas estas palabras de mi selección esté en mayúscula. ¿Cuál es la opción? No se olviden el curso. Ok, Nicolás Garay dice... Era 3. Ok, repito. Quiero que solamente la primera letra de mi selección esté en mayúscula. Opción 4, qué huevada, la opción 4 es. Estimado Fernando, Claro, poner mayúscula. se le encendió su micrófono y todos escuchamos esa palabra. Ay, perdón, licenciado. Discúlpeme. No se preocupe.
Esperemos que nadie le haga viral en las redes sociales. Licenciado, dijo todas mayúsculas. No, quiero solamente la primera mayúscula. Ah, ya tenemos un ganador. A ver, vamos a ver el primero. El primero que le atina. Vamos a ver. Zambrano, Carlos Zambrano. Muy bien, tiene un punto, mi estimado Carlos, de 10º. Y faltan 2 puntos. Aquí está. Jessica Zapata también le atinó. Muy bien. Y Alison Maya. Está bien, pero no me pone el curso, mi estimada Alison. Licenciado, está mal el nombre, mil disculpas. ¿El nombre? ¿Cuál nombre? Disculpe. De mi esposa, de Harrison, José Ignacio de Galor. Disculpe. A ver, entonces, ¿cuál es su usuario? El que dice Alison Maya. No, ya no, José Ignacio de Galor, ya le cambio. Ah, ya, cámbiale, por favor. Y soy de octavo. Listo, tiene un punto. Solo por esta vez. Vamos a ver entonces. Muchísimas gracias por participar. Pero no han estado muy atentos. Ojo, yo pregunté, solo quiero la mayúscula, o sea, la primera mayúscula. Si yo coloco la opción que ustedes me indican, la tercera, todas se me colocan en mayúscula. Ojo, yo quiero solo la primera, solo la letra A de la palabra aves. Por lo tanto, la opción correcta es, como atinaron sus compañeros, es tipo oración. Cuando yo selecciono tipo oración, la primera se me coloca en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Listo? Vamos a avanzar. Está muy interesante esta clase. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando yo quiero, por ejemplo, seguirle dando como realce? Y perdón que me centre solo en el título, pero el título siempre es lo que más destaca. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Vamos a seguirle dando entonces formato. Hemos seleccionado, hemos cambiado ya la fuente, el tipo de fuente. Ustedes pueden seleccionar cualquier otra, por supuesto. Hemos seleccionado un tamaño de fuente. Hemos cambiado o visto las opciones para mayúsculas y minúsculas automáticas. ¿Alguien quiere manifestar algo? Hola, hola. Perdón, mi estimado, que le haya silenciado. Lo que pasa es que si no me crea ruido de fondo en la clase. Y tenemos que avanzar rápidamente para alcanzar a resolver el cuestionario de la clase en vivo. Vamos a avanzar. ¿Qué más nos dice? Nos dice que podemos también modificar el estilo del texto. El estilo básico. ¿Cuál es el estilo básico? Bueno, si yo quiero que esté en negritas. ¿Qué significa negritas? Fíjense el cambio. Ahora está con negritas. Ahora está sin negritas. Si yo cambio el tipo de fuente, se va a notar mucho mejor. Fíjense, esa fuente está muy finito los rasgos. Cuando yo coloco el botón de negritas, que es la N, fíjense cómo se pinta, cual si fuera escrito por un marcador de punta más gruesa. ¿De acuerdo? Siempre servirá también para realzar el tipo de texto. Vamos a cambiar otra fuente para que sea mucho más notorio. Por ejemplo, pongamos esta de Tahoma. Otro tipo de estilo básico que podemos darle al texto es la cursiva. ¿Qué significa cursiva? Que el texto se inclina hacia la derecha. Fíjense ustedes, el texto se inclina hacia la derecha. Mi estimada Ruth tiene alzada la mano. Con curva. ¿Tiene alguna consulta? ¿No? Mi estimado Segundo Díaz también está levantado la mano. ¿Tiene alguna consulta tal vez? Bueno, vamos a avanzar entonces. Fíjense ustedes que tenemos otra opción que se llama subrayado. Cuando pulsamos en la tecla de subrayado, en el botón, directamente aplicamos el último subrayado usado. Por ejemplo, en este caso el básico, que es una línea que está por debajo del texto seleccionado. Pero si nosotros hacemos clic en la flechita que está justo al lado, nos va a permitir aplicar formato de subrayado de otros estilos, como por ejemplo, doble línea, fíjense ustedes, como por ejemplo, una línea gruesa, como por ejemplo, una línea segmentada o discontinua, con guiones, fíjense ustedes, mientras yo voy cambiando, se va aplicando la vista. Guiones y puntos, pero otra distribución. Y por último, incluso, podemos escoger un subrayado con una línea ondulada. Para muchos esto será como muy habitual y cotidiano en sus trabajos,
en sus actividades diarias, en sus deberes, por ejemplo, pero para muchos es desconocido también esta opción. Y es muy interesante conocer porque podemos aplicar un sinnúmero de formatos a nuestra fuente y así convertirlo en algo más llamativo. Podemos incluso seleccionar la opción que dice más subrayados y escoger el estilo de subrayado entre más opciones de las que ya habíamos visto. Por ejemplo, estos guiones un poco gruesos y más separados. Fíjense ustedes, ese tipo de subrayado. Ya depende del estilo que ustedes le quieran dar a su documento. Ahora mismo le voy a quitar el subrayado. Tenemos otra opción que se llama tachado y lo que hace es tachar algo dibujado en una línea encima. Es decir, ponemos una raya. Esto sirve, por ejemplo, para cuando ustedes están haciendo una publicación o una publicidad ahora muy común en las redes sociales. Entonces, aunque no es del tema que estamos hablando justo ahora, pero podemos escribir, por ejemplo, el precio. Vamos a poner precio de un artículo, ¿no? Entonces colocamos, por ejemplo, $30. Y al ladito colocamos el precio que tenemos ahora como en promoción y decimos 28,99. Para que esto tenga sentido, yo puedo hacer uso del tachado en el primero. Y fíjense cómo, incluso si le añado color, que es la siguiente opción que vamos a ver, si yo le añado color al texto, podemos darle también más significado. Y les pregunto a ustedes, ¿es o no es más llamativo cuando tenemos algo así? Hablando, por ejemplo, de una publicidad. Sí, quedó mejor el licenciado. ¿Cierto? Entonces, esto les da para que incluso puedan trabajar quienes tienen emprendimientos, quienes se dedican a la publicidad, a las ventas, también les va a poder servir de mucho. Sigamos con el formato del texto. Gracias por las opiniones que mencionaban antes. Voy a borrar esta partecita para que vaya acorde con el texto. O dejémosla más bien ahí. Continúo entonces con el título. Podemos también modificar el resaltado. ¿Qué significa el resaltado? Es decir, el color con el que literalmente uno a veces resalta los libros, por ejemplo, con resaltador, valga la redundancia. Los colores más habituales son los que encuentran ustedes en esta paleta. Yo voy a escoger, por ejemplo, el amarillo. Y por lo general sirve para asimismo resaltar algunas partes del texto que ustedes necesitan ocupar o que son más importantes o relevantes dentro de todo el texto. Ya dependerá, fíjense cómo se ve. Indiscutiblemente destaca todo el texto que ha sido resaltado, ¿no es cierto? Incluso podemos resaltar con otro tipo de colores para que sea más llamativo. Hasta aquí es el formato básico que le podemos dar al texto, mis estimados estudiantes. Pero ahora viene lo interesante, lo agradable, o por lo menos lo que a su teacher más le gusta. Y de verdad, y es que a mí me gusta jugar muchísimo con una opción de formato que está disponible a partir de la versión de Office 2016 en adelante. Y es precisamente el efecto de texto y tipografía. Es algo así como el formato de texto, pero mucho más complejo, digamos, mucho más personalizable. Por favor, quiero que me escriban en el chat con un sí o con un no, quién ha realizado o quién ha usado esta opción que se llama efectos de texto y tipografía. Solamente ponga sí o no. Ok, excelente. Algunos sí lo utilizan, excelente. Mi estimada Alexandra, hoy es su oportunidad de aprender. Póngale mucha atención. Mi estimado Carlos también, muchas gracias por su honestidad. Jocelyn. Ok, tenemos casi un 70% que sí ha usado y un 30% que no. Más o menos por lo que van las estadísticas. Perfecto. Entonces, vamos a recordar para los que sí han utilizado y aprender para los que no. Y de pronto terminan también sacando algo nuevo. Vamos a concentrarnos solo en el título y para este efecto voy a agrandar un poquito la hoja. Ok, primero le voy a quitar el subrayado, perdón, el resaltado, que no me hace falta en este momento. Segundo, voy a seleccionar mi texto, voy a hacerle un poquito de espacio para que no se confunda. Entonces voy a seleccionar mi texto y voy a dirigirme
a la opción. No se olviden, la pestaña inicio, que es en la que estamos, y el apartado de opciones que se llama fuente. Todo lo que tiene que ver con la fuente. Vamos a pulsar en el botón de efectos de texto y tipografía porque es aquí donde permite darle un toque especial al texto aplicándole un efecto de texto como por ejemplo sombras, iluminados, colores, estilos de texto, como por ejemplo también se puede cambiar la configuración tipográfica para activar las ligaduras o elegir un conjunto de estilos. Dicen, pero ¿qué acaba de decir? Es muy fácil, llevémoslo a la práctica. Cuando pulsamos este botón tenemos una paleta de exactamente 15 opciones, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que cuando yo voy pulsando o pasando el botón por cada una de las opciones, se me va presentando una vista previa de cómo quedaría el texto. Sin lugar a dudas, ese estilo es mucho mejor que el sencillo que estaba antes, ¿no es cierto? Alguien dirá, pero el Listen de pronto no destaca mucho por el color de fondo. Bueno, allí va la configuración que ustedes hagan, la imaginación y el ingenio que ustedes utilicen. Bien pueden quedarse con uno de los 15 efectos predeterminados o bien pueden hacer su propia configuración, empezando, por ejemplo, por el contorno. Voy a ponerles un caso, un ejemplo, y vamos a hacer un poquito más grande la letra. Por cierto, los dos botones que están al lado derecho de la casilla del tamaño de fuente sirven para agrandar o disminuir el tamaño de la fuente de forma más rápida, ¿no? En lugar de estar escribiendo o escogiendo el número que corresponde, simplemente vamos disminuyendo o aumentando con los botones. Voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Voy a aplicar, por ejemplo, un contorno. El contorno va a ser sin contorno, es decir, no tiene el borde cada una de las letras. Vamos a ver, qué sé yo, sombra. Tiene que estar sin sombra. Voy a ponerle un reflejo. Vamos a poner un reflejo un poco total y sin separación. Vamos a ponerle con un poco de separación. Fíjense ustedes que ya va cambiando el semblante del título. Ya tiene un poquito más de pinta de periódico, de pronto de revista. Quien sea fanático o fanática de las revistas ha de haber visto un efecto similar en los títulos, así como lo estamos viendo. ¿Qué más podemos aplicar? Reflejo iluminado. Este es mi favorito. Y yo suelo, por ejemplo, en este tipo de documentos, yo suelo colocar un color de iluminado negro y colocar un color de texto blanco. ¿Quién me dice si está mejor o peor que antes? Está mejor. De las En negro. personas y los estudiantes, Está muchísimo. mejor, Está mejor, licenciado. Licenciado, una preguntita. Claro que sí, dígame. Sino que yo estoy, digamos, siguiendo esos pasos aquí en mi portátil. Y, digamos, la hoja, digamos, donde estoy haciendo, estaba en blanco, ahorita se puso en negra. ¿Por qué? Se puso en negra. Depende de los colores que haya seleccionado. Me imagino, mi estimado, y podría pasarle lo siguiente. Si estaba antes así, de pronto le queda ahí algo similar o cómo le quedó. No, no, es el fondo del papel, digamos, el fondo del papel. ¿Algo así? ¿O de todo el No, papel? digamos, todito el papel se me puso y las letras, digamos, están blancas, se puede diferenciar. Yo estaba queriendo intentar poner, digamos, como usted hizo ahorita,